Estaba escuchando unos 4 años yo hoy, de los Tigres del Norte, que no anden metiéndose en ese carajado. Buenas noches, Michael, pero no me mira que bien. Buenas noches, profesora. Después le quieren dar que pague todas las cuentas. No me mira. Espérame. Ah, ya estoy, ya salí. No me dejes sola, no puedes estar si solo un momentito. A la grande, ponerlo, puedes ponerlo un poquito. Deme chance porque me estoy acomodando yo. Está bien, no se preocupe. Yo lo vi aquí a ver que están diciendo que nos iban a prestar a vestir y todo porque están en Ecuador. Sí, profe. Ya, estamos listos, Michael. Sí. Entonces, Sí, ahora vamos a seguir hablando siempre de la materia de sucesiones, ¿verdad? Esta es la segunda parte que vamos a abordar. Y solo quedaría pendiente un tema que es el legado, ¿verdad? Entonces, hablaremos de la institución del heredero. ¿Qué me puede decir? ¿Cómo era el trato en relación al heredero en este periodo imperial, dentro del derecho imperial? El heredero debería ser instituido en su totalidad de la herencia o por una cuota de ello en relación de los casos determinados. La institución del heredero está sujeto a condiciones y términos del testante, en este caso, de la persona que está falleciendo, el causante. Sí, así es. Bien. Eso es en relación a la institución de heredero, ¿verdad? Sí. Además, hay que agregar que no era necesario que el testador instituyera como heredero a los miembros de su familia. Desde época muy antigua, el derecho romano reconoció la libertad testamentaria, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cómo era el trato con los parientes entonces? El trato con los parientes. ¿Sí? Es decir, no tenían derecho, pero después vinieron unas restricciones también para el testador, ¿verdad? Que limitaban la libertad de disposición del testador. ¿Y esas limitaciones a qué se referían? ¿A qué se referían esas limitaciones? A ver, Michael. Se referían en un principio solo a la forma en que deberían hacerse las desheredaciones. Es decir, que podían desheredar, ¿verdad? Y posteriormente exigieron que el testador reservara una porción de sus bienes para sus parientes más próximos. El trato que le daban a los parientes más próximos, ¿verdad? También tenían derecho, aunque hubieron esas restricciones para desheredar a la familia. Hablemos de las sustituciones. ¿Qué me puede decir de las sustituciones en esta materia? Es una institución del heredero
sujeto de condición Sí, suspensivo, está en sujeta lo que a es condición nombrado, suspensiva. Ajá. sí, es un derecho clásico. Se nombraba un sustituto en el caso de que el heredero no pudiera llegar a retirar su herencia, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las dos clases de sustituciones que se dieron en el derecho clásico? Vulgar La y sustitución pupilar. vulgar, ajá, y la pupilar. Ajá. Después vemos que Justiniano agregó una tercera, que era la cuasi pupilar, ¿verdad? Entonces, hablemos de la sustitución vulgar. ¿Qué me puede decir? Era aquella en la que se nombraba un sustituto proveniendo de un primer instituido por alguna diferencia. Estabas O el previniendo heredero. de que el otro no llegara, ¿verdad? Y la Sí. sustitución pupilar, ¿en qué consistía? La sustitución pupilar, ¿en qué consistía? A ver, Michael. Es un tipo de institución. Al instituir como heredero a su hijo impúber, Estamos el hablando, el padre impúber también, es el menor de edad. Ajá. el padre también designaba al heredero de este. Así es. En el caso de que este muriere, ¿verdad? Sí, en el caso que Antes de llegar a la pubertad, es antes decir, de llegar antes de ser a la pubertad. adolescente, sin poder hacer testamento. Sí. Entonces ya te estaba previniendo el padre de nombrarle un heredero, aunque no tuviera hijo todavía, ¿verdad? Y la sustitución cuasi pupilar, que es la que estableció Justiniano, ¿a qué se refería? En este caso nombraba un sustituto para el hijo loco, Ajá. que aunque puber muriera sin otorgar testamento por haber recobrado la razón. La razón, claro, ¿verdad? Perfecto. Hablemos de la nulidad del testamento. ¿Cuándo podía ser nulo el testamento? Podía ser nulo desde el principio. Ajá. Testamento nulo. Sí. Cuando se detuviera testamento factio, Cuando no se cuando no tuviera la hubiera testamento y observado factio. la forma exigida. Exacto. Sí, o cuando adoleciera de algún defecto en su contenido. Si fallaba la institución del heredero o si hacerla se hubiera pasado por alto a un hijo. Así es. Sin instituirlo o desheredarlo de Así forma es. expresa. Así es. Perfecto. Muy bien, Michael. Hablemos de, siempre estamos hablando de la nulidad del testamento. ¿Podía ser invalidado un testamento? Un testamento validado por su origen, ¿Por qué causas en la podía ser nulidad. invalidado? ¿Por qué Podía causas ser podía? invalidado posteriormente por las siguientes causas. Por la capitis diminutio del Sea testador. disminución de la capacidad. Capitis diminutio. Ajá. Del testador. Capitis diminutio. Sí. Es decir, disminuía la capacidad del testador. La segunda, ¿cuál Sí. era? A ver, ¿cuál era? Porque ninguno de los herederos instituidos llegara a adquirir la herencia. Testamento destitutum. Así es, testamento destitutum. Y también la tercera, ¿cuál era? Y la tercera, por nombramiento de un Póstumos. Póstumo, ¿verdad? Sí. Que no hubiera sido tomado en cuenta, ya que fuera para instituir, no para desheredarlo, ¿verdad? Estamos hablando de que este podía ser instituido heredero o desheredado, ¿verdad? Hablemos de la revocación de los testamentos. ¿Cómo se operaba esta revocación de los testamentos? El autor de un testamento podía revocarlo cualquier momento antes de la muerte. Sí. O para hacerlo se establecieron distintas formas. Sí. El derecho civil consideró
el otorgamiento de un nuevo testamento revocaba al anterior. La destrucción intencional del testamento hacía por un autor fue considerado como revocación por el derecho honorario finalmente. Con Justiniano se aceptó que el testador revocara expresamente el testamento frente a 3 testigos. Exacto. Entonces, y necesitaban de 3 testigos para revocarlo. Muy bien, Michael. ¿Y en qué consistía el codicilo? Era una forma de carta. Ajá. Sí, el codicilo se hacía por escrito. Sí. Muchas veces de forma de carta. Carta. El nombre proviene de codicilio, que era las tablillas utilizadas, sí, utilizadas para escribir una obra. Sí. ¿Qué más podemos decir del codicilo? El codicilo podría exigir conexo a un testamento. Existir. Sí. Es decir, que vos lo podías poner anexo al testamento. Es como una carta, pero podía ir anexa al testamento, ¿verdad? Exacto. Y podía contener legados, manumisiones, fideicomisos y nombramientos de tutores y curadores. El segundo solo podía contener fideicomisos, ¿verdad? Ninguno podía contener la institución de heredero o consignar desheredaciones. Hablemos sobre la sucesión contra el testamento. La sucesión contra el testamento en su evolución a lo largo de la historia del derecho romano, así veremos esta institución en la siguiente época. 1. En la del derecho antiguo, que exigió una forma determinada para hacer las desheredaciones. Sí. En la bonorum possession contra las tabulas del derecho honorario. Sí. En la evolución de la sucesión forzosa en el derecho imperial. En el derecho justinianeo, ¿sí? Fundamentalmente en la novela. Así, en la obra La Novela. Entonces, hablemos de la sucesión del testamento en el derecho antiguo. ¿Qué me puede decir? En el derecho antiguo era en el derecho civil. Consagró la libertad testamentaria, congruente con la gran autoridad del pater familia, sí, y con el carácter individualista del pueblo romano. Sí. Sí. Las desheredaciones en la época no siempre implicaban un castigo. No necesariamente siempre implicaban un castigo. Ajá, para los sui. Acuérdate que los sui iuris son los que tienen amplias libertades. ¿Me escucha, Michael? Sí, escucha. Entonces, quienes eran probables. El pater familia los favorecía a ellos, ¿verdad? Porque eran los sui iuris. Ajá. Sí, los favorecía de una manera que a través de los legados, como por ejemplo, a causa de buscarse más bien en la necesidad de dejar el patrimonio sobre los bienes. La causa debía de buscar más bien en la necesidad de dejar el patrimonio, sobre todo los bienes raíces, ¿verdad? Bajo el control de una persona y no ocasionar con su división un desequilibrio económico. Entre los grupos familiares teníamos de manera que se acostumbró dejar un solo heredero universal, ¿verdad? Para evitar esos problemas que se daban. Bien. Sí. Hablemos de la sucesión contra el testamento en el derecho honorario. El bonorum possessi contra las tabulas. Ajá. El pretor
ensanchó El círculo. el círculo de aquellas personas a quienes se debía deshacerse, Desheredar. desheredar, sí, de forma expresa. También reglamentó el pretor la sucesión forzosa. Otorgaba al patrono del testador así un liberto. No tenía liberi o lo hubiera desheredado. ¿Sí? Debía dejarle el patrono o a sus hijos, cuando menos la mitad de su herencia. Y si no lo hacía, el patrono a sus hijos podía pedir el bonodrum possessio contra las tabulas. Sí. Exacto. Perfecto. La sucesión contra el testamento en el derecho imperial. ¿Qué me puede decir? Desde finales de la época republicana surge la idea en que el testamento que no contemplara, cuando menos en una porción o a los parientes más próximos, era impugnable. Es decir, tenías que dejarle a los parientes más próximos, ¿verdad? Si no te impugnaban el testamento por inoficioso, ya que no cumplía con el officium pietatis, o sea, con el deber familiar. Bien. Hablemos de la sucesión contra el testamento en el derecho justinianeo. Sucesión contra el testamento en el derecho justinianeo. Justiniano, en diversas constituciones, en el lapso de los años 528 Sí. al 531, introdujo algunos de los cambios a la legítima. Entre los más importantes figuraba el haber establecido que todas las desheredaciones se hicieron individualmente. Sí. Y el haber incrementado la cuota o un tercio de la porción intestada si los herederos forzosos no pasaban del cuarto y de la mitad si eran más, imputándose a la legitimidad cualquier beneficio o el legitimario hubiera recibido el testador. Además, redujo la porción debía al patrono de la mitad de un tercio de la herencia de libertos. Exacto, ¿verdad? Ya con Justiniano vemos aquí que se dan algunos cambios a la legitimidad. Entre lo más importante, estamos hablando que entre los más importantes, ¿verdad? Figuran el haber establecido todas las desheredaciones que se hicieron individualmente y el haber incrementado la cuota a un tercio de la porción intestada de los herederos forzosos, no pasando, dice, de 4 y la mitad si eran más, ¿verdad? Bien, entonces aquí ya estamos hablando de la porción que ellos van a recibir, Hola. Entonces, hablemos de la protección procesal del heredero, ¿verdad? ¿Cómo se daba dejan hacerlo? ¿Cómo se daba la protección procesal del heredero? ¿Cómo está? A fin de proteger. ¿Qué pasó? Entonces, a ver, Michael. Sí, a fin de proteger. Sí. Está vacía la pana. Ajá. A fin de proteger. Sí, a fin de proteger sus derechos hereditarios, el heredero civil contaba con una acción real llamada hereditatis. A ver, hereditatis petitio. Ajá. Sí, petitio. Y esta era, si la palabra para pedir que quiere se decir le pedir. concediera como heredero o que le entregara la herencia. Exacto. Entonces, La acción se ejercía en contra de quien afirmaba ser heredero o bien proyectaba todos algunos de los bienes hereditarios. Hereditario, así es. Entonces, hablemos de la herencia yacente, Michael. A ver. Bueno, la herencia ¿Cómo se yacente, daba? Es decir, ¿qué significa la herencia yacente? ¿Cómo se daba? ¿En qué momento se da esa herencia yacente? Echarle aceite de olivo a la plancha y poner los pollos, ahí están.
Ajá. A ver, Michael. Sí, pero bueno, profe, la herencia adyacente fue considerada como una red nullis, o de ahí la institución de usucapio Pero por la tenemos que herencia. hacer mención que en el intervalo que transcurría entre la muerte del causante y la adquisición de la herencia por el heredero, la herencia quedaba temporalmente sin un titular y se decía que dormía o yacía, por eso se llama herencia yacente, ¿verdad? Entre la muerte del Sí. causante y el momento en que el heredero toma posesión de los bienes, en ese lapso es que se llama herencia yacente, ¿verdad? Entonces, pero después fue considerada como res nulli y de ahí la institución de la usucapio pro herede que vimos con anterioridad. Entonces, ¿qué pasaba con esta herencia yacente, Michael? Podía incrementarse por producción Exacto. de fruto, De fruto. adquisiciones hechas por un esclavo, Exacto. la prescripción iniciada por el causante. Y Ajá. también podía sufrir gravamen, Exacto. como en el puesto de delitos En el cometidos supuesto, por los esclavos. en el supuesto de algún delito cometido por los esclavos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de esa herencia yacente. Podía incrementarse por los frutos, por adquisiciones hechas por los esclavos o por prescripción iniciada por el causante, ¿verdad? Entonces hablemos de la herencia vacante, ¿verdad? ¿Qué me puede decir de la herencia vacante? La herencia vacante. Era llamada también bona vacantio. Bona vacante. Sí, ajá. Sí. Es aquella que quedaba definitivamente sin titular porque no había heredero. Sí. O por bienes vacantes pasaban al erario público. Exacto, ¿verdad? Pasaban al Estado. Entonces, con eso concluimos, Michael, la segunda parte de la materia de sucesiones, ¿verdad? Ahí concluimos este tema. El próximo día, que pudiera ser mañana o pasado mañana, ¿cuándo quiere la videoconferencia? ¿Cuándo tiene disponible? Profesora, dígame. Sería mañana, profe. Sí, ya solo queda una para que terminemos. Y entonces me ha subido las tareas porque tengo que corregirle las tareas. Profe, me gustaría que la habilitara, profe. ¿Cuál? Usted me manda a decir al WhatsApp cuál quiere que le habilite. Todas. Bueno, ¿no las ha subido? Sí, todas habilite. Es que no la he podido subir, profe. Te voy a dar chance, te voy a dar chance. Yo necesito que terminemos con esto porque te voy a subir el examen. Entonces, mañana terminamos con esa clase. Yo le voy a dar 3 días para que suba las tareas que le hacen falta, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y después, ahora, en cuanto a la guía, ya le di su guía también. Sí. Ya la recibió. Entonces, estudie. Sí, profe, ya la recibí. Sí, estudie su guía porque yo le voy a estar avisando cuándo le voy a subir el examen a la plataforma. Y lo vamos a hacer de la misma manera que en el Romano 1, ¿verdad? Entonces, así sería. Mañana terminamos, le voy a dar 3 días para que usted suba tarea y para que podamos concluir. Recuerde de que esto tiene que ser ahorita para que en los primeros días de diciembre me pueda salir a mí, ¿verdad? Y poder meter todos los papeles para que me pueda salir en los primeros días de diciembre. Entonces, eso sería entonces, Michael. ¿Tiene alguna pregunta? Muchas gracias, profe. ¿Cómo no? Siempre estoy a la orden, Michael. No se preocupe. Yo sé, también comprendo alguna situación que tenga, algún imprevisto, ¿verdad? Porque estamos en este mundo y pasa de todo. ¿Verdad? Entonces, gracias. Buenas sí, noches. yo sé. ¿Cómo no? Buenas noches, Michael. Muy agradecido por su participación. ¿Cómo no? Buenas noches. ¿Qué fue la